11:34 y del frío de la cumbre, pues para entrar en calor estamos escuchando esta particular versión de la famosa Billie Jean de Michael Jackson, hecha por la guitarra de Yul Ballesteros y el timple de Germán López, que estarán, por cierto, con nosotros mañana, tocando aquí en directo estas y otras muchas más versiones de las que tienen en su nuevo proyecto. Nos gusta mucho cómo suena y por eso la hemos escogido para saludar a nuestro primer invitado de hoy, el nuevo director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y contra el Cambio Climático. Carlos Espino, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Te gusta la versión? Preciosa, preciosa, no la conocía, ¿no? Y es sorprendente, efectivamente, y mucho ritmo. Bueno, pues mañana ya le adelanto que vamos a tener por aquí a los autores, así que si quieres seguir escuchando tendremos esta y muchas más. Vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y contra el Cambio Climático. Creo que son apenas 2 semanas, no sé si llega al frente. ¿Qué tal estos primeros días? Algo menos de 2 semanas y desde luego muy intensos. Porque eso, llega uno, se encuentra proyectos a mitad, situaciones que se pueden ver bloqueadas a falta de algunas decisiones y bueno, hay que acelerar y tratar de hacerse sobre la marcha con el ritmo que tiene y luego además con un encargo muy claro por parte del vicepresidente en el sentido de racionalizar la estructura de la agencia, disminuir los costos fijos, aquellos que podamos disminuir sin perder por ello la calidad del trabajo de la agencia. Y por el contrario, es tratar de subir el número de proyectos en el que estamos metidos. O sea, que trabajo no le va a faltar en los próximos años, ¿no? No va a faltar y va a ser apasionante. Bueno, ya se conoce la labor que usted realiza en favor del medio ambiente, ¿no? En defensa un poco del desarrollo sostenible. ¿Qué pensó cuando le propusieron ser el director de la agencia? Que soy un privilegiado. No lo puedo decir de otra manera. Bueno, eso me ha pasado a lo largo de mi vida política con muchísima frecuencia. Pienso que tener la oportunidad de estar al frente de una institución o de uno de sus departamentos, de sus áreas de responsabilidad, es lo más grande que le puede suceder a alguien que le apasiona la vida pública, lo público, la política, y en ese sentido el poder disfrutar, gracias a la confianza de mi partido, de ocupar puestos de responsabilidad, siempre lo he considerado, en primer lugar, un privilegio y por tanto que me genera una obligación con respecto a la gente que me ha nombrado o que ha posibilitado que esté en ese sitio, de tratar de dar pues lo mejor de mí mismo al frente de esas áreas de responsabilidad. Enseguida vamos a hablar de esos proyectos que tienen que venir, de lo que está atascado y que hay que desatascar, pero para alguien que no conozca la agencia, exactamente qué es, a qué se dedica la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible. La Agencia Canaria tiene tres pilares básicos, por lo menos en esta fase que estamos, que lo que se ha puesto en marcha es el Observatorio de Cambio Climático. En primer lugar, saber lo que está pasando. En segundo lugar, saber qué puede provocar eso que está pasando. Y en tercer lugar, proponer medidas correctoras. Y me explico un poquito más. Salvo el primo de Mariano Rajoy, nadie discute hoy la evidencia de que estamos inmersos en un proceso que se ha dado en llamar cambio climático, básicamente caracterizado por el incremento de las temperaturas, lo cual no quiere decir que no haya episodios de mayor frío por medio. Aclarado eso, lo que es clave es tratar de prever cómo se va a mover en el tiempo esa subida de temperatura. Porque bueno, una subida de 1 grado, que es perfectamente tolerable, o sea, nosotros pensamos que sube 1 grado la temperatura de la habitación y no ha pasado nada. Hay que decir que cuando hablamos de cambio climático y hablamos de que ha subido 1 grado la temperatura media, significa, entre otras cosas, que hay muchísima más energía concentrada en el mar, con lo cual aumentan los fenómenos climatológicos adversos, pero sobre todo significa que las líneas de temperatura también modifican su distribución sobre la superficie del territorio. Es decir, que especies que tenían un determinado hábitat, en un momento determinado, pues pueden pasar a ocupar otros hábitats, mientras que sus depredadores no, con las alteraciones que puede provocar. Y luego, por supuesto, cambios ya en los climas locales desde el punto de vista de precipitaciones o lo contrario, que son las sequías. Bueno, eso debemos conocer cómo puede evolucionar en el tiempo para la segunda fase, que es la de analizar las consecuencias que puede tener. Consecuencias que pueden suponer en un momento determinado la pérdida total de espacios emblemáticos. Por ejemplo, zonas boscosas que podemos perder, marismas que se pueden desecar o al revés pueden verse más salinizadas. Y detectando esos cambios que se pueden producir, proponer las medidas correctoras que estén al alcance del hombre y de las administraciones. Hay cosas que no podemos corregir, sino simplemente paliar los efectos adversos. Y desde aquí, desde Canarias, ¿se puede hacer algo de esto? ¿Es a lo mejor un objetivo muy ambicioso para una zona como es la nuestra, ¿no? Le pongo una analogía: la lucha contra el hambre, la lucha contra el cáncer, la lucha contra el SIDA. Cualquiera de los retos, evidentemente importantes para la humanidad, tiene una dimensión global de escala planetaria,
Pero claro, no hay un señor planeta encargado de hacerlo. Somos todos nosotros los que somos, los que tenemos en este momento la responsabilidad, por mera supervivencia. No quiero en este momento hacerle compartir a nadie pues lo que puede ser mi posición sobre el tema de medio ambiente, pero simplemente destacar que por puro egoísmo, por pretender que esto siga funcionando en el tiempo, que al fin y al cabo es una manera muy sencilla de resumir el criterio de sostenibilidad. Si queremos poder seguir disfrutando de estas condiciones de vida, algo tendremos que hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí en Canarias para que esto suceda? Pues lo primero que tenemos que hacer, creo que es lo que se ha hecho, que es conocer, tratar de conocer, y ese es el trabajo de la agencia. Tratar de conocer también en el sentido de que los actores principales, es decir, las administraciones, las empresas y luego la ciudadanía en general, pues sean conscientes de cuáles son sus hábitos de comportamiento que inciden negativamente sobre el medio ambiente, en este caso sobre la cuestión que estábamos hablando del cambio climático. Y ahí el trabajo es inmenso. Si fuéramos capaces, y algo de eso vamos a tratar de hacer desde la agencia, si fuéramos capaces cada uno de calcular nuestro impacto sobre el territorio, tratar de hacer un balance de carbono que hemos consumido a lo largo de un día medio de actividades, con lo que hacemos, con la ducha, con la preparación de la comida, con el transporte. Si fuéramos capaces de ver qué impacto tenemos, pues tal vez seremos más capaces de pensar cómo poderlo reducir y en cada una de las actividades. Si te haces consciente un poco, ¿no?, de tu día. Cada una de las actividades. Si te haces consciente un poco, ¿no?, de tu día a día, que a lo mejor sin verlo parece que no estamos haciendo nada mal, ¿no? De alguna manera, y eso es fantástico, no podemos ir por la vida amargados, no llevamos siempre detrás una mochila con todas las responsabilidades que tenemos, pues con todos esos retos que hablábamos antes que existen en el mundo, pero bueno, hay momentos en que hay que pararse y decir, bueno, las actividades que nosotros desarrollamos no son inocuas. Y voy a poner un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo, en el sentido de nosotros podemos pensar que al fin y al cabo no tenemos actividades industriales, no contaminamos y demás, y sin embargo si nos paramos a pensar, nuestra principal actividad es el turismo. Bueno, cada turista que traemos, cada turista que nos proporciona aquí una serie de ingresos, ha tenido que venir y volver volando, precisamente en aparatos que, aparte del costo de combustible, todos sabemos que tienen una cierta incidencia en el deterioro de la capa de ozono. Por tanto, como sociedad somos responsables también en una cuota de esa emisión de gases, de esa destrucción de capa de ozono que viene asociada al transporte de los clientes de nuestra principal actividad. Una vez empezamos a tener ese conocimiento, a conocer esa labor de la agencia, informar, concienciar a los demás, ¿qué agenda se marca la agencia ahora con Carlos Espino al frente? Eso tocará explicarlo en los próximos días, porque evidentemente todavía estoy recogiendo en cierta medida pues cómo están trabajando cada uno de los técnicos, los proyectos que tenemos en marcha. De ahí saldrá la propuesta que haré yo de cambios, que en principio pasará por respetar lo que está en marcha, en algunos casos tratar de reorientar alguna actividad, tratar de implementar algunas nuevas. Eso se someterá a la consideración de la viceconsejera y el consejero, y a partir de ahí haremos público los cambios o el programa de trabajo que tiene que tener la agencia. O sea, por lo pronto no hay una primera acción clara, el primer proyecto que tenga en mente, que ya no me lo puede contar todavía, estamos a los puertos. Me voy a perdonar, ahora acabamos de ultimar algo relacionado con un proyecto europeo, pero me gusta ser muy respetuoso. No está constituido todavía ni siquiera el Consejo de Dirección de la agencia. Antes de ayer hemos puesto en marcha el proceso de constitución. El consejero tiene que dirigirse y el vicepresidente tiene que dirigirse al resto de consejerías para que designen sus representantes. En fin, algo tedioso y que nos llevará unos días, pero evidentemente quien primero tiene que enterarse es el Consejo de Dirección, y en esas cosas me gusta ser muy, muy respetuoso con los mecanismos institucionales. Comenzaba hablando de esos temas pendientes que le gustaría desbloquear de la agencia. Principalmente, ¿por dónde van? ¿Cuáles son esas cosas que cree que deberían haberse ya desarrollado y todavía están un poquito lentas? Bueno, en primer lugar, algún proyecto europeo que hemos tomado algunas determinaciones estos días para desbloquearlos y que pudieran continuar adelante. Y luego, básicamente, algo que se está haciendo, pero que creo que hay que darle un mayor impulso, que es en la faceta de información. Para mí es un placer cuando llego a una entrevista y tengo que contar lo que hace la agencia. Pero al mismo tiempo es el reconocimiento de que algo hemos hecho mal. Hay otros departamentos del gobierno, es lógico también, tienen otro tipo de actividad, que a nadie se le ocurre preguntarse, ¿y qué porras hacen ustedes ahí? En la agencia nos lo tienen que preguntar. A mí me encantaría que cuando pase esta época de responsabilidad mía, una de las cosas que no se tuviera que volver a preguntar es qué hace la agencia. Tal vez la pregunta fuera en ese momento qué está haciendo ahora, qué va a hacer mañana, pero que de alguna manera fuéramos todos mucho más conscientes del papel que tiene la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático en la estructura del gobierno y lo que supone
su actividad no solo para el gobierno de Canarias, sino para el resto de administraciones. Hablaba también del dinero, del presupuesto, hay que racionalizar, nadie se escapa a esa racionalización que tenemos que hacer todos. Le toca entonces ahora a la agencia también, me imagino que no será ajena a los momentos de crisis y habrá visto reducido su presupuesto, se lo ha encontrado un poquito menor. Clarísimo. ¿Tiene margen de maniobra? El margen de maniobra, si no, se tiene que buscarlo. Nosotros no podemos pedirle la confianza a los ciudadanos para ocupar determinados puestos, en este caso pues en el gobierno de Canarias, para después llegar y decirles que como no hay dinero no hacemos nada. Es todo lo contrario, con los recursos que tenemos, que son escasos, y creo que además en Canarias son particularmente escasos para otras áreas por el enorme esfuerzo que se ha hecho en sanidad, en educación y en servicios sociales de no bajar los estándares de calidad, a diferencia de otras comunidades del Estado que vemos como en este momento están prácticamente incendiadas con ese tipo de reivindicaciones. Bueno, ese esfuerzo que se ha hecho en Canarias con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, tiene como consecuencia que los recursos de otras áreas, en este caso la que me atañe a mí, pues puedan verse muy castigados con respecto a los ejercicios anteriores. Bueno, es responsabilidad de todos racionalizar en ese momento el gasto y mejorar nuestra productividad. Hay veces, no quiero decir eso de que las crisis son oportunidades, porque desgraciadamente esto lo está escuchando gente que lo está pasando muy mal por esta crisis y puede sonar casi a cínico o irresponsable, pero lo cierto es que las crisis nos obligan enormemente a racionalizar el uso de los recursos. Yo no quiero decir que antes se estuviera tirando dinero, pero en este momento tenemos que medir muchísimo más cómo se gasta y es el empeño que tenemos. Faustino García Márquez, no su antecesor, sino el anterior, ¿no? Estaba hasta ahora Estuvo Bonet. Faustino García Márquez, Bonet y Álvaro Argani, que ha estado el poquito tiempo que ha estado. Bueno, pues volviendo a García Márquez, él se fue bastante enfadado con No me extraña. el gobierno por esa política de desarrollo. ¿Cree usted que se va a enfadar también o no? Vamos a ver, si me enfado... También le toca al mismo consejero. No, A ver si no me equivoco yo. mi consejero José Miguel Pérez. Ah, claro, estaba yo pensando en Domingo Berriel, ¿no? Mi consejero José Miguel Pérez, pero de todas formas... Bueno, entonces no se va a enfadar tanto. No, pero aparte de todo que yo quiero tratar de dejar algo muy claro, y es que con independencia del nombre de un consejero u otro, esto es un gobierno en el que, como dice precisamente José Miguel Pérez, uno de nuestros mayores empeños es que sea un gobierno, no dos gobiernos de asociados. Ahí habrá que hacer pues toda la labor que hay que hacer de discusión, de convencimiento, habrá que tener toda la elasticidad que haya que tener para llegar a acuerdos en lo que haya que llegar, pero desde luego lo que tenemos que comprometernos es que dentro de los límites que tenemos tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Mire, algunos por determinadas cuestiones que me han tocado en otros momentos de mi actividad pública, me han podido considerar pues poco menos que una especie de talibán por determinadas decisiones que he tomado. Sin embargo, presumo y pretendo demostrarlo en la agencia que soy una persona perfectamente capaz y además obligada a llegar a acuerdos. Cierto es que cuando se trata de atravesar determinadas líneas rojas, como ha pasado en Lanzarote, hay que tomar pues algunas determinaciones. Pero dicho eso, mientras no se pasen esas líneas rojas, el Partido Socialista, y en este caso Carlos Espino como responsable de la agencia, no puede llegar al gobierno pensando que está gobernando con una mayoría absoluta, ni puede llegar pensando que solo las decisiones que él propone son las acertadas, porque sería un error. En ese sentido, si hay algo que se nos debe exigir a las personas que venimos por el lado de la política, no por el lado técnico, es una capacidad enorme de tratar de llegar a puntos de acuerdo para que, con todas las discrepancias que seguro que va a haber, los ciudadanos perciban una acción de gobierno que va en una dirección y poquito a poco se va situando más en los parámetros que particularmente el Partido Socialista se plantea. Ahora que nombraba Lanzarote, de donde viene usted, muy notoria ha sido también la lucha contra los hoteles ilegales, ¿no? En la isla. Todo eso lo trae de bagaje. Me imagino que eso también le sirve un poco, ¿no? De cara a este nuevo puesto que ostenta. Sirve de entrada para estar curado de espantos con respecto a muchas situaciones, porque bueno, es algo que algún día terminará conociéndose, terminará sabiéndose, pero es que el desprecio que se estaba produciendo en Lanzarote por la legalidad, la auténtica suplantación de las decisiones democráticas por grupos de presión con capacidad de imponerlas, eran brutales, eran asfixiantes y bueno, ha habido la reacción que ha habido y ahora a partir de este momento que hablan los tribunales. Porque está todo en la justicia, por ahora no hay novedades al respecto.
No, novedades destacables no, más allá de que los expedientes van caminando, de que se continúan practicando pruebas, de que aparecen declaraciones de bienes de algunas declaraciones de bienes, no, investigaciones patrimoniales, porque no los declaran, investigaciones patrimoniales de algunos de los que han conseguido las licencias, y en ese trabajo estamos. Bueno, esto está muy unido también a la ley de costas, ahora se está hablando de esa posible modificación, también está relacionado con el desarrollo sostenible. ¿Estaría de acuerdo en cambiar la actual? ¿En qué la mejoraría? Mire, por definición, cualquier responsable público que diga que algo no se puede cambiar, vamos a quitarlo rápidamente, porque precisamente una de las labores de los responsables públicos es ir adaptando la normativa a los momentos por los que pasa la sociedad. Dicho eso, hay cosas que sí son inamovibles desde mi punto de vista, como puede ser cuando hablamos de los derechos ciudadanos y demás. Y hay un derecho colectivo que es de todos, que es el de la titularidad de la costa. Pudiendo entender todas las ocupaciones que llevan desde hace no sé cuántos años, pudiendo entender usos que en un momento determinado pudo entenderse que eran adecuados y ahora no lo son. Que debe haber una gestión razonable de ese tipo de situaciones, por supuesto. Pero también me gustaría decir algo. Esa gestión razonable ha existido con anterioridad a este momento y a este cambio de gobierno. Lo que pasa es que en algunas ocasiones han sido los propios responsables públicos los que han incendiado el panorama pues con cosas que no terminan de ser ciertas o no explicando. Y ahí aclaro, la política que ha tenido hasta el momento el Ministerio de Medio Ambiente, en concreto la Dirección General de Costas, es aquellas personas que tuvieran un derecho y estuvieran ocupando un espacio que debían abandonar, en la mayor parte de los casos, salvo que hubiera peligro para las personas o deterioro grave de la costa, se están dando concesiones a 75 años para usar algo que es común. Es que las costas parece que las miramos y no son de nadie, y al revés, cada metro cuadrado de esos, hay una parte que es mía, que es suya, que es de cualquiera de nuestros oyentes. Entonces, en este momento, lo que debemos pensar es que si hay cualquier modificación en la ley de costas, sea para facilitar las situaciones transitorias de la gente que se ve afectada por la aplicación de la misma, pero sin perder de vista la importancia de la costa en ese doble aspecto. En el de nuestra principal fuente de ingresos, que a veces nos olvidamos que vivimos de la calidad de nuestras costas, y luego desde la preservación de una serie de valores naturales y biodiversidad que no pueden estar sometidas a las situaciones particulares de unos pocos. Yo siempre, y termino, que sé que me he alargado en esta respuesta, pero es apasionante, yo siempre digo lo mismo, es que por cada afectado hay decenas de miles que no estamos utilizando en este momento de manera incorrecta un patrimonio que es común. Yo prefiero mirar hacia esas decenas de miles y después con toda la tolerancia hacia la persona que está afectada, pero teniendo claro que lo que defendemos es lo común, no las situaciones particulares. Es usted uno de los denunciantes de lo que ha acabado llamándose el caso Unión, también en Lanzarote. La pregunta es si el desarrollo que está planteado aquí en Canarias está directamente y desgraciadamente ligado en algunas ocasiones a la corrupción política. Evidentemente, mire, me gusta en estos casos siempre poner un ejemplo porque es muy sencillo. Hay un plan parcial en Lanzarote, el plan parcial Playa Blanca, que se ha anulado por los tribunales, creo que en 3 ocasiones, unas veces por unas cosas, otras por otras, ¿no? Bueno, cuando se habla de que un plan parcial se ha anulado, pues eso, un titular se ha anulado un plan parcial, pero si uno baja al detalle y dice, bueno, es que ahí se podían construir 1.800 viviendas. Es que cada una de esas 1.800 viviendas proporciona un rendimiento de unos 20 millones de pesetas al promotor. Es que esos son 36.000 millones de pesetas. Cuando alguien va a ganar o perder 36.000 o dejar de ganar 36.000 millones de pesetas por una decisión de la administración, pues me imagino yo que tiene la tentación en ese momento de comprar medios, de comprar políticos, de pagar dirigentes vecinales, de poner todo lo que le toque poner en ese caso para tratar de forzar la decisión de la administración pública. En ese sentido, hacer política en Canarias o en general en zonas turísticas que tienen esas expectativas tan brutales de crecimiento es un ejercicio realmente difícil, porque las presiones que se reciben son innumerables. Piense usted que nosotros en Lanzarote tenemos un grupo de medios que cuando uno analiza la composición accionarial dice, pero si la mitad del Consejo de Administración está imputado en la Operación Unión, si es que la otra mitad es titular de determinadas inversiones inmobiliarias, vamos, lo que faltaba es que encima nos traten bien. Es una presión brutal precisamente por esas expectativas de beneficio. Bueno, no hablamos ahora de beneficio. Bueno, no hablamos ahora de presiones, sino de prospecciones. Le paso el tema del petróleo, que está ahora también en boca de todos. ¿Qué le parece? Que se puedan producir prospecciones en aguas cercanas a Canarias. Porque Lanzarote ya está ahí como dudando, Fuerteventura no rotundo. No. Vamos a ver. ¿Cómo que en aguas próximas a Canarias?
en aguas próximas a Lanzarote y a Fuerteventura. Y no quiero ser localista en este caso, ni ombliguista. Pero hombre, es que a mí me gustaría saber, pues eso, Bravo de Laguna, cuando decía que frente a las canteras no, porque si frente a la playa de los Pocillos, es que me parece el colmo de la indecencia, de decir que se está de acuerdo con las prospecciones, pero siempre que no sea frente delante de mis costas. Eso en primer lugar. Aquí hay 2 islas que se pueden ver afectadas y además se van a ver afectadas. Sin necesidad de producirse el accidente, la catástrofe. Hay toda una serie de vertidos operativos que van a producir que la calidad de las playas baje. Y además esa cantidad de vertidos operativos son totalmente inevitables. Lo único que se puede hacer es paliar sus efectos cuando llegan a la costa. Si entramos en el tema de la catástrofe, y ahí es que a veces uno ríe por no llorar. Porque se oye gente decir, no, hombre, vamos a ver, la van a hacer los marroquíes, eso es un disparate. Nosotros, hombre blanco, más listo, más inteligente, plataforma mejor. Y yo les pregunto, ¿quiénes son las plataformas que en el Golfo de México provocaron el mayor desastre medioambiental en las costas de Florida? ¿Lo hicieron también nuestros vecinos marroquíes? ¿O se hizo con tecnología estadounidense? Pero es que además, mire, recuerde usted lo que costó sellar esa fuga de petróleo a 200 metros de profundidad. Aquí en el menor de los casos se va a trabajar a más de 2000 metros de profundidad. ¿Y sabe lo que le digo? No hay tecnología para bajar y sellar si hay un accidente. Simplemente el principio de precaución, aunque estuviéramos de acuerdo, nos llevaría a coger y decir, no, mire usted me demuestra primero que tiene capacidad para sellar una fuga a 2000 metros de profundidad y a partir de ahí empezamos a hablar de los permisos. Pero es que esa situación no se da. Y luego, por otra parte, hay algo que es clarísimo. Tenemos que empezar a decidir de una vez en qué cosas creemos y en cuáles no. Si, como nos señalan los especialistas, en este momento, precisamente el cambio climático, uno de los factores que más inciden en él es la quema de combustibles fósiles. Si estamos hablando precisamente que en este momento una de las salidas a la crisis es transitar hacia economías más sostenibles y más verdes, ¿qué hacemos apostando? ¿Qué hacemos apostando por algo que tiene ya fecha de caducidad? Poniendo en riesgo la principal actividad del archipiélago, que es la turística, por algo que en el mejor de los casos podrá suponer 20 años de ingresos. De ingresos además que se van a quedar en la hacienda estatal. No tengo nada contra ella, ¿no? Mi partido además es de corte federal. Bienvenido el dinero que entra al Estado, pero que lo que llegue a Canarias de ese tema va a ser mínimo. Y sin embargo hay otros que se empeñan en decirnos que por lo visto, cuando Repsol ponga las plataformas, todos vamos a tener una cuenta corriente con petrodólares y una caifa puesta en la cabeza porque nos habremos vuelto Kuwaití. ¿Y el gas? Ahora que está nombrando el petróleo, ¿del gas sí que estaría de acuerdo en que llegara a Gran Canaria y Tenerife? El gas tenemos algo parecido también, contribuye también al efecto invernadero y sobre todo que es que la transición que debemos hacer no es solamente hacia nuevas formas de energía, sino a nuevas formas también de consumir la energía y sobre todo apostando por las renovables, pero además bajando enormemente el impacto, el consumo energético, algo que en este momento dejamos fuera de la agenda cuando nos ponemos a discutir simplemente sobre ese tipo de cuestiones. Nos queda ya poquito tiempo, pero sí me gustaría algún apunte. No, pero yo vuelvo otra vez cuando me digan, me encanta. Perfecto. Apuntado en la agenda queda entonces. Pero vamos a aprovechar estos últimos minutos para preguntarle por algo meramente político, porque hasta hace nada era también secretario insular del Partido Socialista en Lanzarote. Me gustaría preguntarle cómo ve todo este proceso ahora de Chacón, Rubalcaba. Con una enorme ilusión, porque los cambios en el partido seguro que van a ser mejor, pero también con un enorme enfado y preocupación cuando oigo a dirigentes importantes del partido hablar más del partido. Eso no lo soporto. Yo quiero en este momento, como militante, y así lo exijo, líderes que hablen en clave positiva del partido, que reivindiquen lo que ha sido el Partido Socialista para la modernización de España, que expliquen que las cifras de parados que hemos tenido no han sido responsabilidad del Partido Socialista, sin embargo la protección de esos desempleados, de los más desfavorecidos, sí ha sido una apuesta del Partido Socialista. A mí me parece que en este momento entrar en un proceso de reflexión que parece a ver quién habla peor del partido, me parece un disparate, sobre todo cuando escucho a algún dirigente criticando la democracia del partido, porque lo primero que tendría que hacer es dimitir, porque ha sido elegido precisamente con ese tipo de procedimientos que ahora se permite el lujo de cuestionar. Creo que el impacto que nos hemos llevado de la derrota fuerza una reflexión, pero precisamente por eso tiene que ser serena, en el tiempo, sin navajazos, sin ajustes, y no esta especie de carrera que algunos han emprendido a ver quién presume más de demócrata delante del otro. ¿Chacón o Rubalcaba? PSOE. Ambiguo también, ¿no? Mejor no responder, ¿no? Lo respondo. Mi candidato es Alfredo Pérez Rubalcaba, pero quiero decir que fundamentalmente estoy a favor del PSOE y es lo que quiero que gane. ¿Y el PSOE en Canarias todo va bien o se está cuestionando el liderazgo de José Miguel Pérez, que antes lo nombrábamos? Vamos a ver, un partido que entra en situación congresual y más después de una derrota se dedica a hacer ejercicios de todo tipo. Es lo buenísimo que tiene trabajar con personas, que pensamos lo que nos da la gana en cada momento.
Y nos alegramos mucho de que piensen lo que le da la gana y de que nos lo haya contado en esta entrevista Carlos Espino, nuevo director de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y contra el Cambio Climático. Mucho éxito en esta nueva andadura, que nos va a beneficiar a todos, en definitiva. Y le esperamos por aquí, que como nos ha dicho, le apetece volver, así que lo apuntamos. No me lo diga 2 veces, que me tiene fijo. Gracias. Gracias, buenos días.